Después de finalizar hoy, ¿no? A lo largo de la tarde de hoy, mañana y el domingo podremos degustar todo esto en Tolosa. En Tolosa porque, entre otras muchas cosas, ha sido la cuna de la chuleta y lo sigue siendo, y ha tenido mucho que ver, ¿no? Dentro de este proyecto. Un pueblo con marcada personalidad e indiscutible cuna de la chuleta, como comentábamos. Hoy contamos con una amplia representación tolosarra que compartirá con nosotros la historia, tradición, filosofía y características de este pueblo. Para ello contamos con la presencia de Roberto Ruiz, José Angoya, Teddy Sánchez, Iñaki Gorchategui y Xavier Ruiz. Hola, buenos días a todos, Egunon. Y como os decía, llega el momento de Tolosa, ¿no? Es un momento, creo que importante para nosotros, estar aquí hoy en el Basque Media Center, agradecer tanto al BCC como al Gobierno vasco, como al Ayuntamiento de Tolosa, a Nerea, que se ha volcado en este tema especialmente. Y bueno, como decía Imanol, Tolosa es un pueblo especial. Es un pueblo especial, siempre ha estado la tradición de los asadores ahí, desde hace muchísimos años. Es un relevo generacional, pero tenemos generaciones de parrilleros, pero también tenemos generaciones de carniceros, ¿no? Y de hecho hoy estamos aquí en la representación ambas partes, ¿no? Eso también, antes cuando se comentaba, ¿no? Esa vinculación y ese histórico cultural que podemos tener nosotros ya con la relación del carnicero, del tratante, ¿no? Antiguamente, ya desde antaño. Hace 12 años hicimos una feria de la chuleta. Soñábamos con un congreso y acabamos haciendo una fiesta, ¿no? Pero bueno, creo que sirvió de algo y sentamos bases para que hoy se haya podido llegar a hacer este evento, ¿no? Tan importante. Tolosa es un universo gastronómico. Es un pueblo muy pequeño, pero es un universo gastronómico que está basado en el caserío y en el mercado, ¿no? Tenemos un mercado muy antiguo y al cual acuden los baserritarras semanalmente, pero a raíz de todo ese mercadeo que existía en el pueblo, también se crearon las ferias de ganado, ¿no? Las ferias de ganado con mucha antigüedad, donde se llevaba el ganado a vender las vacas. Había Cherry Plaza, que era la plaza donde se vendían los cerdos. Había Ardi Plaza, que era la plaza donde se vendían las ovejas, ¿no? Había la plaza donde se vendían las gallinas, ¿no? Entonces, elementos que se hacía el desvieje y se vendían allá. Lo que queremos hoy contar, lo que quieren contar aquí José Angoya, Teddy Sánchez, Xavier Ruiz y Iñaki Gorchategui, es la verdad de sus asadores, ¿no? La verdad de la cultura y de la escuela del asador de Tolosa, ¿no? Seguramente es paralela a la de muchos otros, ¿no? Nada nace en un sitio y nada se establece en un solo lugar, ¿no? Sino que, bueno, da la casualidad que todas estas generaciones tienen datado y constatado muchos de los elementos que utilizamos habitualmente a la hora de trabajar en un asador. Nos van a contar cosas como pues, cómo nacen los asadores, la evolución de la chuleta desde la ternera al buey a la vaca, el nacimiento de la maduración de la carne, ¿no? Se ha hablado un poquito, yo creo que luego se debatiría más, ¿no? Nos enseñaron que había un rigor mortis, que había una maduración, todo el mundo habla de una maduración, pero nadie habla de la putrefacción, que también llega en la carne, ¿no? Nos hablarán de la parrilla inclinada, de las varillas. ¿Por qué la mejor guarnición de una chuleta? Antes lo comentábamos, no sé, con Juan Antonio Zaldúa, ¿no? Son unos pimientos del piquillo, ¿no? ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? ¿Dónde nace la chuleta torceada? ¿Por qué un espárrago o un cogollo, ¿no? O unas tejas, unos cigorrillos en estos menús de asador. Podemos decir que en Tolosa hay básicamente dos escuelas de parrilleros, ¿no? Pero hay oficio a través de tradición. Y una escuela muy marcada por Casa Julián, por Julián Rivas, y una escuela muy diferenciada también por Casa Nicolás. En un principio vamos a dar paso a José Angoya. José Angoya hablará sobre la historia de Cárnicas Goya, sobre la ternera, el buey, la selección de carnes, maduración. Pasaremos luego la palabra a Teddy, de Cárnicas Alejandro Goya. También hay un apellido común, ¿eh? Por algo será. No es por nada, pero por algo será. Y nos hablará de razas de ganado. Antes hablabas de bienestar animal. A la mañana cuando decíamos a Teddy, oye, ¿dónde estás cuando vienes? Y dices, estoy dando de comer a los bueyes, ¿no? Y Casa Nicolás,
nos hablará de orígenes, comienzos, relevo generacional, minuciosidad en la selección de la carne, seguimiento de la maduración, método de asado, todo lo que nos dé tiempo. Yo no voy a quitarles más. Y también hay dos asadores que no están presentes hoy, pero que también tienen un valor muy importante en Tolosa, que es el asador Botarri y el asador Burrunchi, también de la escuela de Julián. Iñaki nos comentará un poco la historia de Julián Rivas, el relevo con Matías Gorrochategui, la creación del menú tradicional de asador, la parrilla única y exclusiva, varillas, todas esas cosas. Os dejo con ellos. Bueno, igual, no sé, me encuentro más cómodo de pie porque así, si no sentado. Bueno, agradeceros otra vez la invitación y habernos permitido hacer de anfitriones de todos vosotros aquí en Tolosa y San Sebastián. Y empezar a diciendo que igual los que verdaderamente tenían que estar aquí no pueden estar, que son igual Julián Rivas y Ramón Goya, mi padre, que son los primeros, bueno, los primeros o que hace más de 60 años se les ocurrió contracorriente echar una chuleta de buey a la parrilla y empezar con ello en Tolosa. Las corrientes en aquellos tiempos nos estaba enfocando hacia la ternera como más tierno, como más exquisito, como más, digamos, más evolucionado, ¿no? Y estos se arriesgaron con la vaca, bueno, con el buey y luego con la vaca, y la verdad es que cuajó y ahí empieza un poco nuestra andadura. Todos juntos, parrilleros y carniceros, empezamos una andadura que, bueno, que en principio fue fácil y natural porque, bueno, nosotros venimos de una familia de tratantes. Lo nuestro es un pueblo, bueno, por orografía no tenemos extensiones grandes de ganado, donde había que ir a buscar fuera y los tratantes eran los que proveían a los caseros de sus necesidades, si necesitaban vacas, si necesitaban terneros, si querían quitar las vacas, pues un poco agilizar lo que era el sector primario. Y nosotros ahí estábamos en contacto, bueno, más mis padres y mi abuelo, y aquí estamos segundas y terceras generaciones de oficio. Y bueno, pues allí de forma natural conseguíamos las vacas y los bueyes que mejor engrasaban, bueno, que mejor, digamos, ya fuimos definiendo, se fue definiendo cuál era la mejor carne que se comportaba en las parrillas de Tolosa, ¿no? O sea, carne grasa, infiltrada tanto exterior como interiormente, si una vaca adulta, un buey adulto. La verdad es que fuimos aprendiendo en el transcurso del tiempo que es verdaderamente cuál era el tipo de carne que encajaba mejor en la parrilla. También, bueno, en el tiempo va evolucionando la sociedad, la industrialización se acerca, el sector primario, pues bueno, pues se va remitiendo, pues ya las exigencias van aumentando. Entonces, claro, en la carne, como en todo, y como en las personas, lo bueno no abunda. Entonces, pues, tenemos que salir fuera, empezamos a buscar fuera de Guipúzcoa, nos vamos hacia por el Cantábrico, Santander, Asturias, hasta Galicia, bajamos León, Burgos, buscando siempre lo mismo, un estándar de producto que pueda homogeneizar y que puedan ofrecer los parrilleros de Tolosa. Luego, más adelante, pues bueno, pues la verdad es que se extendió el modelo de asador. Como ha dicho Roberto, pues verdaderamente, paralelamente, puede ser que se extendiera se fueran creando negocios, la gastronomía estaba naciendo, entonces todo el mundo se fija qué es lo que funciona. Y verdaderamente el auge de la parrilla fue muy importante. Y bueno, tuvimos también que salir fuera cuando decimos fuera, salir del Estado español, y ya fuimos buscando, pues bueno, Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, Inglaterra, pues siempre buscando ese estándar de producto que a nosotros nos respondía también en la parrilla. Paralelamente a eso, pues vas conociendo mataderos y vas viendo que el consumo cárnico, digamos, el particular, sigue buscando la terneza y buscando el producto joven. Ese producto joven que luego incluso la industria cárnica la está tratando de una manera especial, técnicamente, que es el envasado, que les ahorra mucho, les ahorra sobre todo mermas y tiene un rendimiento mayor económicamente, pero que gastronómicamente nosotros creemos o veíamos que estaba tapando mucho de las características gastronómicas que una carne curada al estilo tradicional. En estos últimos años se ha puesto en auge
una técnica que es el dry age. Nosotros un poco aquí encerrados en nuestro mundo nos acercamos con curiosidad a ver qué era esto del dry age y comprobamos que era al final lo que estábamos haciendo nosotros desde siempre, curar la carne en unas cámaras preparadas especialmente para ello. Hemos ido evolucionando las cámaras, pues, bueno, a la par que la tecnología, pues bueno, pues tenemos cámaras de maduración en seco con control de humedad, bueno, controlamos la humedad, controlamos el frío y luego el medio ambiente, pues digamos el aire que esté lo más purificado posible, ¿no? En ese transcurso también, y bueno, ya 60 años avalando, que nos avalan o avalan a los restaurantes de Tolosa, hemos definido un poco el tipo de maduración que nos gusta a nosotros, ¿no? Hay un equilibrio, se ha hablado mucho aquí de maduraciones, se ha hablado de qué es lo que más gusta, ¿no? Yo creo que gusta todo, pero nosotros, pues bueno, dentro de nuestro enfoque es encontrar un equilibrio, digamos, entre lo que es la maduración y el sabor. Hay un punto en el que perdemos sabor ganando ternura o terneza y, bueno, ahí hay un equilibrio donde es el asador es verdaderamente el que tiene que decidir cuándo, ¿no? Nosotros ronda entre los 21 o 30 días para nosotros, que creo que es el estándar para el ganado, para que consiga esa terneza con el equilibrio de sabor. Estudios en laboratorio, donde analizan un poco las evoluciones físico-químicas y bioquímicas dentro del músculo, nos indican que casi el 90% de lo que es la descomposición, digamos, de las estructuras del colágeno y de las fibras rondan los 30 días. Entonces, pues bueno, luego nuestra experiencia vital coincide igual pues, con algún estudio de laboratorio que da un fundamento, digamos, científico a lo que nosotros lo hemos constatado en la parrilla, ¿no? Estamos viviendo un momento dulce de la parrilla de la carne y lo bueno es que esto va a permitir y nos permite tener un abanico enorme de oferta. Esta oferta es la que hemos estado ahora disfrutando, escuchando propuestas que verdaderamente enriquecen y elevan a la parrilla y a la carne pues a un estadio distinto, como hemos dicho, que hemos sido maltratados como cocina de segunda y ahora ya estamos pues, a un nivel que permite propuestas tan avanzadas como la de José, como puede ser la Víctor en la parrilla, como puede ser Zaldúa con sus animales, como vosotros, pues es que verdaderamente es enriquecedor y yo creo que de aquí saldrá algo muy, muy, muy positivo. Y bueno, yo soy encargado de conseguir, digamos, la partitura y luego la leen estos. Y cómo la interpretan, pues cada uno la interpreta de forma diferente y dando su personalidad y verdaderamente realzando pues todo lo que hemos hecho nosotros. Y bueno, también tengo que decir que Tolosa, Tolosa si sigue después de 60 años ofreciendo carne y ofreciendo asado, no es solo porque hacemos las cosas bien, sino por igual mantenemos esa ilusión, esa inquietud que Ramón y Julián les provocó probar la chuleta de buey hace 60 años y empezar esto. Bueno, y yo, por mí... Quiero una pequeña aclaración. Hay un concepto que decía Josian, cuando hablamos nosotros de lo local, de que tenemos que salir fuera, Guipúzcoa, Euskadi, el País Vasco, somos muy localistas, ¿no? Para nosotros, salvando las distancias que tenéis vosotros en vuestros países, en vuestras zonas, nosotros ir aquí a 1000 kilómetros hacia el norte de Europa a buscar carne nos parece que a veces que es un pecado, ¿no? Y al final, en esta evolución ha sido casi una obligación, siempre respetando, partiendo de lo nuestro, buscando lo local, lo primero lo local, pero luego a veces tenemos que salir. Pero nuestra distancia es relativamente corta, un poco para situarnos un poco en lo que pueden hablar cuando salimos fuera, ¿no? ¿A dónde vamos? Teddy. Bueno, yo soy Teddy, de Cárnicas Alejandro Goya. Llevamos en el mundo de la carne pues más de 50 años y en el mundo del ganado, pues ayer hablando con mi suegro me decía que casi unos 100, ¿no? Empezó su padre.
Bueno, nosotros tenemos bueyes, criamos bueyes. En estos momentos seguimos en el mismo sitio donde Pachi Goya, en su caserío. Tenemos dos tipos de bueyes. Bueno, os preguntáis, ¿dos tipos de bueyes? Sí. Unos que son para el arrastre de piedra, para el Kirolak, y otro tipo para engorde. Bueyes que solo se dedican para engordar, que infiltran y la carne es totalmente diferente a otro tipo de carne que es la del arrastre de bueyes. Antes habéis dicho lo de los 3 años, 4 años. Mira, nosotros para tener un buey, más o menos lo necesitamos para que tire de piedra unos 7, 8, 9, 10 años. Ahí es cuando se nos hace el buey adulto. Para el engorde, normalmente, esos bueyes tienen que estar cuando compiten y cuando están, entre la pareja de bueyes tienen que pesar 1.100 kilos. Porque por cada kilo que nos pasaríamos en la prueba, les ponen un lastre de 1,5 kilos. Al final, este tipo de buey es un buey musculado, delgado, muy fibroso. ¿Qué conseguimos con esto? Cuando ya dejan de competir, de esos 550, 600 kilos llegan a pesar en un año y medio, se ponen tranquilamente en unos 1.000, 1.100, 1.200 y claro, engordan. Al engordar ese tipo de carne, la carne infiltra, lo que habéis dicho antes, ¿no? Os cuesta a vosotros pues 2 años que infiltren estos bueyes, pues al final necesitamos que infiltren tanto. Os voy a hablar de 2 tipos de raza que se usan aquí para el arrastre de piedras. Como ha dicho antes Josian, tiramos un poco para la zona de Santander y Burgos y traemos la raza Tudanca. Y un poco de la zona de León, la liztana de Sanabrensa. Esas son el 100% de las 2 razas que se usan en el arrastre de piedra. El otro tipo de buey que usamos para engorde, pues lo que buscamos siempre es un buey grande, que tenga hueso, con buenas formas. Pues en su momento, si es rubia gallega, como el buey que marcó José el récord, ¿no? Que lo tienes todavía, ¿no? Fue una rubia gallega. Ahora tenemos otro buey que es un blonda de Aquitania, que pesará unos 1.900 kilos y medirá 1,95 de altura. Es un buey espectacular, joven de 7 años. Claro, a partir de ahí, para que le pongamos 100 kilos más, pues se nos está complicando un poquito para llegar a los 2.000. Es algo difícil. Y bueno, nosotros lo que hacemos es intentar cuidar lo mejor posible nuestro animal, o sea, mimarlos terriblemente para que luego, en el momento que llega el sacrificio, pues ellos, los parrilleros, ¿no? Pues lo mimen igual de bien que lo mimamos nosotros. Entonces, bueno, yo creo que mejor que nos expliquen ellos cómo hacen ese balance, ¿no? Yo no quiero quitarles más tiempo porque ellos son al final los importantes en este evento. Nada más. Listo. Bueno, buenos días. Me llamo Xavier, de Casa Nicolás, de Tolosa. Bueno, para mí es un orgullo el poder estar aquí en calidad de tercera generación, representando a una de las familias más longevas, pasadas de generación en generación, especializada en chuleta a la parrilla. Si me veis un poco temblar es por eso mismo, porque tengo mucho respeto a la familia, a cual me ha dado todo lo que soy de momento. Comentarles que bueno, todo comienza en el año 1953, que mi abuelo abre un pequeño bar en la entrada de Tolosa, junto a las papeleras, muy típicas en Tolosa. Por tanto, bueno, se ve obligado ese bar a transformarse a un pequeño bar asador chiquitín debido a la demanda de los propios trabajadores de la zona, ¿no?
Y ahí es cuando empieza un poco a mutar un poco y a coger un poco, bueno, pues un poco nuestro camino. Bueno, unos años después se traslada al local que estamos hoy por hoy ahora, en el año 1960, y ahí digamos que empieza un poco bueno, a que varios años después hemos visto que se ha creado una filosofía de trabajo, ¿no? Una metodología de trabajo concreta basada, digamos, en la generación que tuvimos pues, de antes. Daros cuenta que mis abuelos, en sus inicios, eran autodidactas. Por tanto, este tipo de cosas nos ha costado pues, prácticamente nuestros años, ¿no? Y entonces, bueno, lo único que quería que resumiros era simplemente en 5 puntos, para no explayarme mucho, de los que para nosotros es fundamental, o por lo menos es muy importante para nosotros, ¿no? Primeramente, obviamente, la compra. Siempre ayudados aquí por los dos sheriffs de aquí, que tenemos aquí al lado, que nosotros nos hemos nutrido de ellos y ellos de nosotros durante los últimos años, ¿no? Siempre nosotros intentamos o procuramos siempre elegir la carne in situ. No por nada, sino porque creemos que consideramos que tenemos que estar, por lo menos estamos en la obligación de empezar desde el principio, ¿vale? Bueno, digamos que queremos tener un control desde el principio a fin, ¿vale? Segundo punto, pasaríamos a la maduración. Bueno, hemos estado escuchando ciertos comentarios de todo tipo. Nuestra maduración, la verdad, que como bien ha dicho Josian, como ha dicho Roberto, pues más o menos anda entre los 25, 30, 40 días más o menos de días. ¿Por qué? Nosotros, durante los últimos 60 años, hemos visto que tanto textura como sabor debe haber un equilibrio, ¿vale? Esa es la base fundamental, por lo menos en nuestra casa, para que las cosas salgan bien. ¿Por qué? A mí me gusta muchísimo este trabajo porque nosotros podemos, o por lo menos en mi caso, puedo responder a muchos porqués que creo yo que lo puedo comentar, ¿no? Este porqué es debido a que nosotros intentamos conseguir un producto para nosotros top, siempre digo ayudándonos siempre con estos cracks, y lo que queremos es siempre incidir en que para nosotros, para nuestro juicio, una maduración un poquitín más larga, digamos que desvirtuaría un poco el concepto que tenemos nosotros de sabor de chuleta, ¿vale? No sé si me llego a explicar. Sobre todo también de cultura de la chuleta de Tolosa, porque también no es nuestra metodología, sino también entra dentro de nuestra cultura. Bueno, pasaríamos a la tercera y cuarto punto. Los dos se solapan, básicamente, porque van un poco unidos. La limpieza y el asado. La limpieza, para nosotros, mucha gente se lleva las manos a la cabeza porque prácticamente lo dejamos con prácticamente el corazón de la carne y manteniendo el hueso, por supuesto, pero siempre con el hueso limpio. ¿Por qué hacemos esto? Porque si se está viendo los vídeos, intentamos conseguir el mejor producto posible, obviamente, por tanto, tiene mucha grasa infiltrada. ¿Eso qué pasa? ¿Qué genera? Pues genera unas dificultades en la parrilla que nosotros, por eso mismo, digamos que quitamos toda la grasa exterior. ¿Para qué? Para que, digamos que en el asado se vaya haciendo suave y pausudamente. Eso es. Luego pasaríamos... Eso es. Vale, pues eso es programación. Calculamos que siempre, más o menos calculamos que andan aproximadamente unas pérdidas entre un 40 y 45% de pérdida no lo utilizamos. Y bueno, por último, digamos que sería un poco el emplatado, ¿no? Cuando nosotros vamos a la mesa y bueno, queremos expresar un poco el trabajo de todo este tiempo. Bueno, lo primero que hacemos es llevar a la mesa la carne y la trinchamos delante del comensal, porque para nosotros también siempre creemos de que básicamente dentro de una propia chuleta hay un mundo. ¿Por qué? Porque creemos que en cada chuleta hay ciertos tipos de partes que el comensal debería probar, ¿vale? Nosotros, como han comentado aquí los compañeros, digamos que nosotros tenemos esa cultura, bueno, ponemos esa tradición en Tolosa de dar siempre un trozo, ¿no? Nosotros no nos gusta darlas en lascas, con todos mis respetos a los demás asadores, porque creemos que, primero, hay ciertas partes en cada chuleta que, digamos, que cada uno tiene su textura y cada uno tiene su sabor.
Por tanto, creemos que cada comensal, procurando siempre dar un poco a todos, pues que cada uno vea un poco las diferencias que hay en cada chuleta. Ya de por sí, en una cinta de lomo, en un lomo, hay diferentes partes, ¿no? Hay diferentes chuletas. Pues de esas mismas chuletas, de cada propia chuleta hay muchas partes. Te quiero decir que esto no es solo poner un trozo de carne en la parrilla, sino hay mucho más. Hay un trabajo de muchos años. Y luego otra de las cosas que a mí, personalmente nos interesa muchísimo es a la hora, por ejemplo, del juego del comensal, ¿no? Que cuando nosotros le damos el taquito, pues en caso de que, por ejemplo, pues estéis hablando en la mesa, pues a nosotros nos interesa también de que si ese trozo se mantiene, a la hora de volver a calentar, en caso de que se os haya enfriado, por ejemplo, pues podemos dar un toque leve para volver a calentar, ¿no? Ese tipo de cositas, pues parece que son tonterías, pero a lo largo de los años, pues a nosotros nos ha ayudado mucho para que el cliente siempre se sienta a gusto con nosotros. Y pues yo creo que con esto, ya lo siento por mi tembleque, pero esto así es todo y muchas gracias por todo y cuando queráis. Soy Iñaki Gorrotxategi y la verdad es que es un honor estar aquí representando a Tolosa, a Casa Julián y en este congreso Aragui y sobre todo en este marco incomparable que es el Basque Culinary Center. Para hablar de Casa Julián tengo que hablar de Julián Rivas, ¿no? Julián Rivas era como un abuelo para nosotros y hoy tendría 100 años y este verano le haremos un merecido homenaje en el restaurante. Tenemos mucho que agradecerle. Creo que él puso una primera piedra y sin esa primera piedra igual no estaríamos aquí, ¿no? Fue un visionario, vanguardista. Creó conceptos como el concepto de asador, un menú único que se mantiene en todos los asadores de Tolosa. Asó la primera chuleta de buey. Creó la parrilla de varillas inclinada que ahora podemos encontrar en cualquier restaurante de carnes del mundo. Y puso la parrilla en mitad del comedor. O sea, estamos hablando que él hacía show cooking hace 60 años. Bueno, primero hablar del concepto, ¿no? Él en 1951 abrió una frutería. Esa frutería pasó a ser un bar donde daba bocadillos de jamón. Y viendo la bonanza que había en el público, en Tolosa, de las empresas, las papeleras, creó un concepto de asador. En ese concepto de asador, él creó un menú. ¿Por qué ese menú? ¿No? A ver, si nos ponemos en contexto, los años 50, en los años 60, no había cámaras frigoríficas como las conocemos ahora. Entonces él necesitaba productos que pudiera mantener durante todo el año y que él era un obsesionado con las mermas. Entonces, por eso eligió el espárrago, el pimiento, que antes ha dicho Roberto, ¿no? Ese pimiento que ahora de manera natural acompaña siempre a la chuleta, ¿no? Para nosotros es un orgullo que ir a Washington y que José Andrés ponga en su carta en jaleo pimientos estilo Casa Julián, ¿no? Creo que Julián primero le dio un valor a ese pimiento que primero eran de uso pues, familiar y ahora mismo son productos muy apreciados y en los mejores restaurantes del mundo, ¿no? La parrilla. Él, yo creo que fijándose en las fraguas de las herrerías que abundan en la zona, si vosotros veis una fragua, la imagen de una fragua es un horno, ¿no? Es un horno donde tú calientas el hierro para luego transformarlo, ¿no? Al final nuestra parrilla es un horno. Está tapiada con ladrillo refractario y al final eso nos ayuda a calentar muy bien la carne, que es lo que realmente buscamos, ¿no? Esa parrilla, el carbón tiene que respirar. Al final hay parrillas preciosas por todo el mundo en las que hay acero inoxidable en el frente que no sirve realmente para nada, ¿no? Al final el carbón tiene que respirar creando un ciclo para la extracción. Si no, se nos moriría el fuego y no podríamos, ¿no?, asar la carne como a nosotros nos gusta y calentar esa carne de esa manera. Me gustaría hablar del carbón. Hace muchos años empezamos a trabajar con un carbón especial que se llama Marabú. Es
viene de Cuba, es un arbusto invasivo y es sostenible. Y lo que hemos visto es que es muy duro, es muy limpio, tiene un 33% más de densidad que cualquier otro carbón normal, tiene casi 1000 calorías más y al final nos da un ahumado neutro, ¿no? Que es al final lo que realmente estamos buscando, ¿no? Al final, pensar, nosotros cruzamos toda Europa buscando animales de 6, 7 años, lo mejor de lo mejor. Teddy se vuelve loco criando bueyes para conseguirnos de vez en cuando tener, ¿no?, ese romanticismo de tener buey de vez en cuando. Josian también le volvemos loco buscándonos vacas de por aquí cerca, pero al final es muy difícil encontrar, ¿no? Entonces, pensamos que ya hemos hecho pruebas. Hace 3 o 4 años creamos un concepto nuevo con Meliá en Marbella y ahí hemos hecho pruebas. Y sí que es verdad que si tú utilizas encina, utilizas olivo, le estás aportando un sabor increíble a la carne, pero realmente esa carne que tanto nos ha costado conseguir necesita un aporte así, ¿no? Pensamos que no, ¿no? Creo que esa carne no necesita más que la sal, que es un poco también lo que nos diferencia del resto. Nosotros salamos la carne al principio, le añadimos muchísima sal, a veces la gente se asusta, pero es sal marina, es sal gorda. Al final pensamos que para que se sale la carne necesita su tiempo. Si tú pones la sal al final, la carne no le da tiempo a absorber esa sal. Y si ya te sirven en la mesa, en el plato, la carne con sal por encima, ya da igual la carne que comas, porque al final el sabor te lo va a dar la sal. O sea, y sobre todo si utilizas sal gorda, porque la sal gorda es así, y eso te desvirtúa completamente el sabor, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, la técnica. Para hablar de la técnica me gustaría hablar de mi padre, ¿no? Matías Gorrochategui, que fue el que nos enseñó a asar y el que perfeccionó la técnica de Julián, ¿no? Conozco la técnica de José, conozco la técnica de Zaldúa, he viajado por todo el mundo y ninguna técnica me ha convencido tanto como la que me enseñó mi padre, ¿no? Al final es una parte que nos diferencia también. Nosotros asamos con fuego. Buscamos ese fuego porque queremos sellar la carne y queremos asarla, no queremos que se cueza. Ese fuego nos ayuda a sellar bien y al final lo que queremos es mantener todos los jugos, esos que estamos hablando, que queremos conservar, que no queremos que se vayan, pero que se mantengan dentro de la carne. Al final, si a ti te sirven un trozo de carne y hay mucho jugo en el plato, es que está mal asada. Al final, lo que nos gusta a nosotros, que tenemos esta cultura de carne, es morder y sentir ese sabor de la carne, ¿no? Nosotros ya hemos pasado todas esas maduraciones, hemos pasado por todos esos y pensamos que realmente el mejor momento de consumir esa carne es cuando el ácido láctico desaparece y yo creo que, no sé, Zaldúa, 15 días, ¿cuánto le darías? Yo cada vez estoy más por ese, ¿no? En 15 días, cuando ya desaparece ese ácido láctico, esa carne tiene un sabor que creo que no lo va a superar ninguna. Vamos, bueno, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? También me gustaría la manera de servir, como ha dicho Xavi, yo creo que nos diferencia del resto, ¿no? Como antes he dicho, Julián puso la parrilla en mitad del salón, imagínate. Pero para tener ese protagonismo que ahora parece que tiene el parrillero, pero es que él hace 65 años se lo dio, le dio ese valor que nosotros siempre hemos pensado que tiene, ¿no? Porque al final el parrillero es el que controla el salón, el cliente, y cuando la carne está en su punto es el que la sirve, ¿no? Siempre troceada y siempre el trozo para que no se enfríe, ¿no? Y bueno, ya no me voy a extender más. Para terminar, hoy no he estado a la mañana, no he escuchado a Miquel, pero seguro que ha hablado de bienestar animal. Seguro que José nos hablará de la magia, de cuidar de los animales. Zaldúa siempre nos hablará de la unidad animal. Creo que son conceptos que todos tenemos que tenerlos y exportarlos, ¿no? Como ha dicho Renzo. Y a mí me gustaría también aportar una más, la sostenibilidad, que también hemos hablado, pero en el mercado de la carne, ¿no? Creo que el ganadero, el distribuidor, nosotros como hosteleros y el cliente siempre tiene que ganar. Si se desequilibra, al final estamos rompiendo una cadena que tiene que estar unida, ¿vale?
Y nada, muchísimas gracias y espero que este fin de semana disfrutéis mucho en Tolosa, ¿vale? Bueno, ya que Tolosa es un pueblo pequeño, negocios pequeños, y hay dos asadores que hoy no podían estar presentes aquí por cuestiones de trabajo y que sí nos gustaría presentarlos, ¿no? No sé si están imágenes. Uno es el asador Burruntzi de Tolosa, es un tradicional y un típico también, de escuela de Julián Rivas. Él fue parrillero de Julián, luego se desplazó, salió, pero volvió a Tolosa y creó un asador, y ese asador es, bueno, en ese momento lo dirige su hijo, que es Juanjo Pascual, y también es de segunda generación. Y luego tenemos otro mucho más joven, mucho más reciente, que es el Botarri. Es un asador que se creó en los años 97 aproximadamente. Es un asador más abierto, popular, un concepto diferente, pero también basado en la tradición y en la forma de elaborar que se lleva en Tolosa. Nada, un poco de recuerdo también para ellos y bueno, es que ricasco a todos.